Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Desde Managua, Nicaragua, Nidia Martínez les extiende un cordial saludo, dando la más cordial bienvenida a esta primera charla de Charlas con Nidia, que es parte de el objetivo principal como comunidad de profesionales para nuestro crecimiento, para nuestro fortalecimiento y alcanzar siempre la mejora continua, como ha sido una de las praxis que nos une a todos los que estamos en el mundo de la gestión de proyectos. Vamos a ver un video de 5 minutos que nos va a compartir acá nuestro invitado de lujo, Santiago Cartagena. De nuevo, la más cordial bienvenida a todos. Y pues en estos 5 minutos que corre video vamos a dar oportunidad de que se vayan integrando los demás colegas que están inscritos en esta charla. Adelante, Santiago. Hola, Santiago. Vamos. Buenas noches, vamos con el video y regresamos. Vamos.
Wow, maravilloso. ¿Y qué analogía podríamos sacar de esto, estimado Santiago Cartagena? Desde Ecuador nos estás acompañando. Qué honor tenerte acá y qué maravilloso video. ¿Cómo podríamos nosotros sacar la analogía de este proyecto con la gestión, o sea, con estas actividades deportivas que es a la adrenalina, ¿verdad? Y la Así gerencia del es, así es, proyecto. Pero antes de así que me es. respondas, permíteme presumirte un poco, Santiago. Quiero hablar un poco de ti. Eres referente en la dirección de proyectos y transformación empresarial. Sé que tienes 25 años de experiencia liderando las iniciativas en los sectores públicos, privados y evidentemente la parte social. De ahí yo te conocí, el giving back, ¿verdad? Me encanta cómo un profesional retorna a la comunidad esas bendiciones que ha recibido a lo largo de su desarrollo en el ámbito laboral y pues obviamente profesionalmente te conocemos como arquitecto de soluciones empresariales, eres director de proyectos, compartimos la pasión por la docencia universitaria. Qué lujazo poder decir, ya tienes más de 3.000 profesionales formados. ¡Wow! Es admirable. Obviamente tienes un máster en administración de negocios o empresas, eres PMP. ¿Qué te puedo, cómo poder describir a alguien que es admirado? Porque inteligencia emocional, integración, resolución de conflictos, palabras que te pueden describir, Santiago, en todo lo que vienes dando con pasión, con valores y evidentemente liderazgo, innovación, empatía y todo lo que sea necesario para la mejora continua. Bienvenido de nuevo, Santiago, bienvenido a todos los que nos están acompañando en esta sala, en esta charla, la charla PMBOK octava versión, como es más ágil, más flexible y más poderosa, superpower. Adelante, Santiago, gracias por ese video y de nuevo para todos los que nos están acompañando, muy buenas noches, tardes o días, porque no sabemos qué latitud o longitud están ustedes. Es más, ustedes están en la Ecuador. ¿Cómo está cerca del cero? Así es, ¿verdad? Así es, así es. Buenas noches, Nidia. Buenas Buenas noches con noches. todos. Arranco agradeciéndote por esta invitación a esta charla con Nidia. Creo que es una iniciativa muy interesante el mantener viva todo lo que es la dirección de proyectos, ¿no? Todas estas iniciativas para mantener la dirección de proyectos activa entre las personas interesadas. Y creo que en esta ocasión, este tema en particular, creo que levanta mucha expectativa entre todos los profesionales de proyectos. Personalmente, para mí es algo que yo he esperado durante mucho tiempo y te contaba tras bastidores que la versión 7 del PMBOK para mí no me llenó, no fue una versión que en realidad encajó y creo que muchos colegas profesionales coinciden con algunos elementos que fueron lanzados sin considerar una madurez de la versión 6 a la 7. En- quisiera, quisiera arrancar, bueno, el video, a mí me encanta este video porque como que te pone power, ¿no? O sea, Yes, toda esta adrenalina, toda esta fuerza, como que that's right. rompe el esquema normal, así como, ay, estoy entrando a otra reunión de Zoom, a otro Teams, sino que más bien, oye, hay una buena expectativa, y es dejar en ese tono esta presentación. Como te había comentado, estuve pensando en hacer una presentación, iba a hacer unas cuantas láminas como para que sea guía y que todos puedan tenerlas para comparar con lo que está sucediendo. Pero en vez de ese, preparé un documento consolidado, un PDF, que muestra un poco todas las diferencias que he alcanzado a registrar de lo que es la nueva versión del PMBOK 8. Recordemos que la versión todavía no ha sido liberada. Esta versión, o mejor dicho, lo que tenemos es en la tabla de contenido de la versión 8 y tuve acceso a las versiones borrador. Eh,
el PMBOK 8 o los PMBOK en general se hacen con la colaboración de los voluntarios. Es decir, no es que alguien se sienta y una lumbrera y empiece a escribir, sino que hay muchos voluntarios que colaboran y son los que están trabajando en las versiones de PMBOK. Este no es la excepción. Y, y yo tengo conciencia físicamente, porque estuve relacionado desde el 2008 con PMI, de la versión 3, que me pareció una versión que era muy, muy, muy solvente. Y luego pasaron algunas versiones, la 4 y la 5, que casi pasaron desapercibidas hasta que llegamos a la versión 6, en donde es la versión que para mí fue la versión más robusta, porque explicaba de manera práctica, aunque un poco confusa, cómo funciona la dirección de proyectos. De esta versión pasamos a la versión 7, y esta versión 7, como que el mayor salto o el mayor complemento que hace la versión 7 es registrar los principios y valores. Sí, eso es como que interesante y adicional, suma a Ágil de una manera un poco a contrapelo, diría yo, pero la integra o trata de integrarle a la dirección de proyectos. Y esta nueva versión 8, que ya les voy a contar, allá trae algunas diferencias de lo que es la versión 7. Y para esto me voy a valer de un pequeño gráfico que está en este documento que preparé. Y luego vamos a conversar contigo de todo esto. Este es el documento, que preparé y que les voy a poner a consideración de ustedes si les es de utilidad, en donde he registrado de alguna manera los cambios sustanciales que tiene el PMBOK 8. Bueno, está en 3 puntos, ¿cierto? Y aquí he dejado una lista de cosas que son como que en realidad cambió. Para mí, uno de los grandes cambios arrancaría por aquí, ¿no? Que vuelve el PMBOK 8 a incorporar los dominios, se llaman, pero en realidad hereda el nombre de lo que eran las áreas del conocimiento. Recordemos que en el PMBOK 6 teníamos 10 áreas de conocimiento, partiendo por integración hasta interesados, y cuando nos encontramos con el PMBOK 7, esas áreas de conocimiento se desaparecen y aparecen lo que llamó el PMBOK dominios. Entonces se conocían como dominios y ahí empezaron a tener estos nombres un poco atípicos, porque era Project Work, Planning, Measuring, Delivery, y en realidad uno que viene de la docencia, y ahí me podrás dar la razón, ¿cierto? El rato que tú querías enseñar, decías, ¿y ahora cómo le digo dónde está la parte del cronograma cuando el cronograma estaba repartido? Y esto creaba cierta confusión en las personas, y lo que tenía que hacer es regresarle a ver al PMBOK 6, un poco tomar el PMBOK 6 y combinar con el PMBOK 7, que tenía la parte de tailoring y de agilidad, para darle un poco el sentido. Entonces, a mí siempre me pareció como que el PMBOK 7 iba a contrapelo respecto a lo que sucedía. Si se fijan en el PMBOK 8, vuelven a aparecer estos dominios, son los que están en negra, ¿no? Entonces tenemos alcance, tenemos nuevamente cronograma o el programa, tenemos otra vez finanzas, se llama ahora, o lo que correspondía a costos, tenemos recursos, stakeholders y riesgos. Entonces, no hay más, no hay más. No tenemos nuestros 10 áreas del conocimiento, pero tenemos estas 8 áreas que se llaman dominios técnicos. Este es como que, para mí, cuando yo vi esto, dije, ya, ok, otra vez volvemos a ordenarnos y organizarnos. Entonces, si ustedes son usuarios, miembros, están pegados a PMI, recordarán estos gráficos. Este gráfico es tomado del PMBOK 7, ¿cierto? ¿Y qué era este gráfico? Este gráfico lo que trataba de mostrar es qué pasó o qué estaba pasando de la migración del PMBOK 6 al PMBOK 7. Entonces, aquí tenemos las áreas del conocimiento y tenemos lo que era en el estándar, estaba dividido por los grupos de procesos. Los grupos de proceso: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Y en cambio, en la guía de fundamentos era era las 10 áreas del conocimiento. Había por allá una pregunta en donde hablaba acerca de la estructura de los PMBOKs.
Y el PMBOK siempre se divide en tres partes, o se ha venido dividiendo en tres partes. Una es la guía de fundamentos, otra parte es el estándar y otra parte son los apéndices o glosarios. El apéndice o glosario muy pocas personas le prestan atención, pero es algo que hay ciertos documentos que vale la pena revisarlos. Entonces, siempre está dividido en estas tres partes. Pasa al PMBOK 7 y las áreas de conocimiento desaparecen y se dividen en estos principios que están enfocados a la entrega de valor, pero se dividen en estos principios, ¿no? Entonces aparecen 12 principios. Y la guía de fundamentos se divide en estos dominios de desempeño. Entonces tenemos interesados, equipo, enfoque, desarrollo. Entonces, esto sí fue un poco disruptivo, porque todo lo que estaba aquí fue a parar en estos dominios. Y ahí causó un poco de complicación, ¿cierto? Entonces, bueno, también tenemos los apéndices y glosario y el índice. Esto es la versión 7. Entonces, ahora he copiado esta publicación que también está incluida en la versión 8. Se liberaron un par de hojas de la versión 8 y he tomado, ¿no? Entonces, la versión 7, que viene con esto, es de la versión 7. Y si nos fijamos, lo que sucede aquí es que los 12 principios se convierten en 6 principios o se refinan, dicen las personas que estaban trabajando en el PMBOK, ¿no? Ya los 12 principios pasan a ser 6 principios que están mucho mejor aterrizados, que evitan confusión con dominios, porque en el PMBOK 7 habían principios que terminaban confundiendo o podían confundir con los dominios. Entonces, eso hacía que un poco no se sienta esta línea eh, ordenada que normalmente suele tener el PMBOK. Y en el PMBOK 8 también ya vemos que aparece estos dominios concentrados que están mucho más relacionados a las áreas o vendría a ser como el símil de las áreas del conocimiento. Entonces, fíjense que aquí aparece uno que me parece fantástico, que se llama gobernanza. Sí se acuerdan de integración, ¿verdad? De integración. Era esta área del conocimiento que a veces era como explica integración. Integración nos ayuda a comprender la relación entre todas las áreas del conocimiento. Pero no terminaba de pegar porque de pronto en integración teníamos la gestión integrada de cambios, que no calzaba como integración, pero era parte de la integración. Entonces se sentía como que habían cosas que estaban ahí sin ser parte de esta área del conocimiento que era integración. Entonces, muchos de los elementos de integración pasan a ser gobernanza. Y luego tenemos alcance, luego tenemos cronograma, luego tenemos costos, stakeholders, recursos y riesgos. Entonces alguien puede decir, oye, ¿y qué pasó con comunicaciones? Comunicaciones, si también recuerdan, comunicaciones era un capítulo bastante pequeñito y siempre toda la reflexión era, oye, ¿y no será que comunicaciones es parte de stakeholders? Pues exacto, eso es lo que pasó. Comunicaciones ahora es parte de stakeholders, que tiene mucho más sentido, porque nosotros estamos haciendo comunicación con stakeholders. Entonces, ese es un elemento que también desaparece. Otro elemento que llama la atención es el tema de adquisiciones. No está adquisiciones aquí. Entonces, ¿dónde está adquisiciones? De igual manera, se encuentra repartido en recursos. Y esto tenía su lógica, porque si ustedes leían el PMBOK 6, la parte de recursos, había los recursos materiales, recursos humanos, y luego de pronto aparecían adquisiciones, el manejo de contratos. Era como que un poco raro. Ahora ya está concentrado, es parte de. Y el último que me falta, que también me parece muy bueno lo que acaban de hacer, que es calidad. Calidad tampoco lo ven aquí, porque calidad está repartido en varios procesos, entre esos alcance. Y tiene sentido, porque recuerden que había un procesito que se llamaba validar el alcance. En validar el alcance, justamente lo que hacías era contrastar contra la calidad. Entonces, esas cosas que ya desglosando me parecieron muy interesantes, me parecieron súper chéveres. No sé si quieres que hagamos
una pausa y reflexión hasta ahí para no seguir con esto de los cambios. Bueno, estoy fascinada, como que estuviera en los deportes que nos presentaste de previo. Podemos abrir micrófonos con calma, ¿verdad? Vamos a pedir cuando se quieran integrar algunos que levanten la mano, porque sí, realmente ya respondiste a la primera inquietud que teníamos, ¿verdad? ¿Cómo ha venido evolucionando el PMBOK desde sus primeras ediciones hasta la actual? Y obviamente los procesos que han venido desapareciendo, pero no han desaparecido, simplemente se han integrado para reforzar más el área de Así es, conocimiento. Pero tengo así una es. pregunta, Santiago. ¿Por qué más ágil? ¿Por qué más flexible? ¿Y por qué poderosa esta nueva edición? Buenísimo, buenísimo. Esa Sí, pregunta es buenísima porque, mira, leyendo el contenido, te puedes dar cuenta, si comparas con las versiones anteriores, sí, que Ágil era como que el hermano feo que había que invitar a la casa, sí, ¿no? poco Era como que, comprendido. y la guía Ágil, y de pronto Sí. decías, y vea esto en estas partes de Ágil. Entonces, se sentía como que la agilidad era algo aparte, como que no tenía mucho que ver con la dirección de proyectos, pero le invitamos a formar parte de esto, de este banquete. En esta versión 8, si uno se fija, ya no está agregada, está integrada. Y eso es muy bueno porque te quita este inconveniente que creamos, que era predictivo o ágil. Ahora es predictivo y ágil, porque ahora los elementos de agilidad pueden incorporarse para que nosotros podamos hacer proyectos híbridos. Hay una encuesta que salió en PMI, no recuerdo cuál es, o sea, en dónde está esa encuesta, pero hablaba acerca de cómo la agilidad iba decayendo y los proyectos híbridos iban en su vida. Y es un poco la tónica que sucede en los proyectos. O sea, si yo voy a mis proyectos, yo me encuentro con que yo aplico temas predictivos y ágiles ahí en el mismo momento. Es decir, tú tienes una sesión de riesgos y tú puedes hacer una retrospectiva sin ningún problema, porque no es que, o usas ágil o es predictivo. Entonces eso creo que nos hizo mucho daño y ahora con el PMBOK 8 lo que se busca es un poco, ahora sí, fusionar estos eventos y utilizarlos como lo que nosotros decíamos, pero no lo estábamos haciendo, que son herramientas que podemos usar en cualquier momento. Y el impacto, ¿cómo ves el impacto de esta evolución de las buenas guías que tenemos los profesionales a través del PMBOK en proyectos? ¿Cómo podríamos dar un ejemplo, compartir un ejemplo en base a tu experiencia, ya sea en el sector construcción o en tecnología o en otras áreas donde está Santiago Cartagena como profesional, pero él implementa estas nuevas prácticas siempre a la mejora? Pues incluso me atrevo a decir, es como ver un Santiago, el PMBOK, voy a decirlo como cualquiera de nosotros, un ejemplo doméstico. No es lo mismo la acción del infante que la del adolescente y el que ya llega a un grado de adultez, ¿verdad? Y luego el que llegamos a vejez. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esa analogía, Santiago? Un ejemplo. Mira, hay una, hasta la versión, bueno, en la versión 6, si recuerdan, salió una publicación en donde el PMBOK 6 salía con la guía ágil, ¿no? Entonces estaban las dos guías. Y uno leía la guía ágil y un poco veía como que no cuadraba con lo que decía el PMBOK. Luego, el PMBOK 6 deja de estar vigente y entra el PMBOK 7 en escena. La agilidad se incorpora y de hecho a partir de eso los exámenes son 50 y 50, ¿no? 50 predictivo, 50 ágil. Toma un fuerte rol el tema de la agilidad. Pero seguíamos con la guía ágil, teníamos el PMBOK 7 y acuérdate que apareció otra que se llamó el Process Group, ¿no? La guía de procesos se llamaba, o se llama, que era como que, oye, no te doy el PMBOK 6, pero te doy esta guía de procesos para que sea un poco el reemplazo. ¿Qué es lo que yo veo que han hecho los voluntarios que crearon el PMBOK 8? Y este es, como tú dices, una evolución, una madurez. Entonces, no es que volvieron y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a crear una nueva guía. No es que revolvieron todo, sino que repensaron la creación del PMBOK 8, integraron la agilidad de manera más
eh, orgánica, y creo yo que esta versión va a ser una versión mucho más sólida, que nos va a permitir, del lado constructivo, por ejemplo, incorporar de manera más natural técnicas ágiles, como lo que te mencionaba, una reunión de retrospectiva. Ya no me quedas viendo mal porque yo te sugiero, oye, ¿y si usamos una reunión de retrospectiva para hacer los avances? Ya no me quedas viendo mal porque son elementos que ahora pertenecen al proceso de la dirección de proyectos. Ya no es o eres ágil o eres predictivo, sino eres director de proyecto. Entonces yo siento que esto te empodera más, porque antes tú en la práctica podías hacer eso, no es que ahora recién te habilita, no, no. De hecho, yo utilizo estas prácticas, yo utilizo el Kanban para cubrir estas actividades que te salen cuando estás construyendo, ¿no es cierto? Estás haciendo un modelo de construcción, estás levantando una torre, lo que sea. Y siempre hay esas actividades que van saliendo, que no son parte del cronograma, pero hay que atenderlas y hay que darles vuelta. ¿Cómo administro esas actividades? Entonces, ¿qué hago? Kanban. Estas van al Kanban y las resolvemos con el Kanban. Entonces, estamos usando herramientas como un cronograma, con la ruta crítica, pero las otras actividades que van saliendo, que tienen que irse resolviendo, van ahí con un Kanban para permitirte atender de mejor manera y no perder la secuencia ni ensuciar los cronogramas, ¿no? Porque lo que a veces suele pasar es que empiezas a insertar cosas en el cronograma y empiezas a perder la lógica y el control. De ahí la importancia, Santiago, de la EDT, ¿verdad? Para saber qué paquete vamos a entregar y lo que necesariamente hay que desglosar, porque si no, se pierde ya el camino, las desviaciones, y un programa que originalmente pudo ser eso, nada más una planificación, ya no puede ser, ya no puede ser implementado, ejecutado y mucho menos controlado, porque no tiene una buena base, algo smart. Excelente, excelente. Ahora, pensando en esto, ¿verdad? Ventajas concretas para un profesional interesado en implementar estas nuevas prácticas a través de creo que en enero, habías comentado, iniciamos En ya la enero, presentación. Sí. sí, se libera la versión en enero del 2026 y un poco me adelanto. El examen, posiblemente, el examen de PMP incorpore esta nueva guía para junio, o sea, para mediados del 2026. Yo no creo que sea tan rápido, pero eso es el chisme que yo pude tener por Ah, ahí, ¿no es cierto? Así que veamos, ah, hay que esperar, veamos que comunicación. esas fechas se cumplan. Excelente. Entonces ahorita no hay que tener ese paradigma de que qué pasa con la certificación con la versión anterior, voy a tener algunas desventajas con la nueva versión. ¿Qué le puedes decir a un ingeniero, a un especialista ambiental, a un médico, a un ingeniero civil, a un ingeniero electricista, a un licenciado en administración de empresas Mira, ante ese si, panorama? si estás ahora pensando en la certificación y has hecho una inversión para estudiar el PMBOK 7, la guía ágil, yo creo que hay que aprovechar ese conocimiento, este vuelo que ya ha tomado y rendir el examen. Si por el otro lado hay alguien que dice, bueno, tengo pensado en más adelante estudiar, yo creo que vale la pena revisar el PMBOK 8 porque, o sea, voy a ser un poco infidente de esto porque estaría en contra de las creencias, ¿no es cierto? Pero yo creo que el PMBOK 7 va a desaparecer mal para beneficio de algunos que no nos gustaba mucho. Así que yo celebro eso. En base a tu expresión vienen desafíos. Y el primero creo que es mental, ¿verdad? Ese cambio. Total. ¿Cómo podemos nosotros recibir ese cambio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a estos profesionales que antes te expresé, ¿verdad? Estos ejercicios que son de diferentes multidisciplinas, mejor dicho. Ujú, Esa ujú. resistencia al cambio, un consejo ahí, un mensaje, Mira, ya está, ¿sí? que se, que se inserta también en el PMBOK 8 es la sostenibilidad, ¿no? O sea, mira que ahora no solo que el director de proyecto tiene responsabilidades sobre el costo, tiempo y alcance. Nosotros sabemos que esto ya estaba moviéndose a más adelante, ¿cierto? Pero ahora al director de proyecto le da la facultad para no solo controlar los tres elementos, sino que
también tienes que preocuparte por el modelo de sostenibilidad o puedes preocuparte por el modelo de sostenibilidad empresarial, no como el resultado, porque alguien decía, ah, pero que yo qué tengo que ver con el resultado del proyecto si a mí me contrataron. No tanto tiene que ver solo con el producto final o el resultado del proyecto, sino internamente, cómo estás manejando la merma de tus materiales, cómo estás haciendo el proceso de contaminación. Ok, tú estás haciendo traslado de materiales, pero ¿cómo estás haciendo ese traslado? ¿Cuál es la huella de carbón que estás imprimiendo en eso? Entonces, fíjate que el PM ya no solamente está haciendo como que, o como a veces se califica, está atrás del cronograma, sino que es una pieza fundamental e importante en el lado de la estrategia. Yo también creo que el triángulo del talento que PMI defiende o lo ha publicado está cada vez más incorporado, porque cuando yo te digo que ahora existe un, una, un dominio denominado gobernabilidad o gobernanza, eso te permite trabajar en empresas que están muy corporativas, en donde tienes un esquema claro de gobernabilidad, o en empresas donde no necesariamente tienes tanta estructura y te va a dar los lineamientos necesarios para que puedas ejecutar con mayor facilidad. Entonces, eso no teníamos antes, eso no existía. Se hablaba de la gobernabilidad, pero estaba en la descripción general y se decía, mira, tienes que tener gobernabilidad. Y todos sabemos, o todos los PM sabemos, que sin gobernabilidad no existe dirección de proyectos. Entonces, esto, como director de proyecto, tú ya dices, oye, primero vamos a sentar la gobernabilidad y sobre esto vamos a construir estos tres pilares que son la parte técnica, la parte de estrategia y la parte de liderazgo, porque son los tres temas que están muy incorporados en el PMBOK 8. Si tú revisas, vas a darte cuenta que todo está considerando esta triple, bueno, no es la triple restricción, sino el triángulo del talento. Estoy ansiosa por poderlo revisar ya el resultado final, ese pancito, ¿verdad? Que estamos esperando todo sea anunciado ya con oficialidad o oficialmente. Santiago, veo que siempre se mantiene vigente la meta que es la calidad, ¿verdad? Y hablando de sistemas de gestión de calidad, solo recordando un poco de lo que hemos compartido en años anteriores o en algún momento, y es común en varios tiempos, hablamos de lo que se identifica y una de las charlas del Foro Económico Mundial decía, en mi caso yo soy del sector construcción, y lo que se trata con el enfoque de la calidad pues, es reducir los reprocesos que se traducen en sobrecostos, que se traducen en retrasos en obra o en proyectos de tecnología, no solo lo veamos desde el sector construcción. Entonces, ese enfoque a la calidad viene siendo como una invitación a siempre mantenerlo híbrido, pero basado en tácticas, metodologías y estrategias. ¿Qué más podemos ver en cuanto a un ejemplo ya implementando esta guía en su 8ª edición? Mira, siempre la calidad. La calidad sí. no está como área del conocimiento y parecería que estamos perdiendo un elemento fundamental o que la calidad no está siendo considerada. Todo lo contrario, la calidad siempre tuvo un papel importante, pero la calidad es transversal a lo que nosotros hacemos. Si nosotros usamos los principios de calidad total, en donde decía, si nosotros usamos mano de obra de calidad, si nosotros usamos material de calidad, si nosotros usamos maquinaria de calidad, el resultado que esperamos es calidad. Eso es lo que ahora el PMBOK está reflejando. Lo que hizo es llevarse una calidad que estaba como encasillada, como que con un espacio, sí, pero no con claridad respecto al proceso. Ahora lo que está es, se llevó la calidad al punto donde se están desarrollando. De hecho, está en ejecución. Entonces, está en la parte de ejecución. Yo puedo hacer lo que tú acabas de decir, ¿no? Gestionar la calidad, que es cómo yo llevo el día a día haciendo que mi calidad se garantice en los procesos que yo estoy llevando adelante. Entonces, no es que antes se malinterpretaba y se decía, ah, ya listo, entonces le voy a poner al inspector. Entonces, voy a hacer una fundición de hormigón, vamos a llevar los cilindros para comprobar y a los 21 días validaremos si esto está correcto o no. ¿Y qué pasa si te sale mal? Son 21 días que ya hemos desperdiciado, ahora tenemos que tomar correctivos, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo garantizamos que el trabajo que nosotros estamos desarrollando es de calidad? Y claro, vamos a tomar las muestras para comprobar o garantizar que la calidad que nosotros decimos que vamos a tener, efectivamente la tenemos. Entonces, vamos a cuidar el proceso, porque es importante
cuidar el proceso para garantizar la calidad. Eso es lo que está ahora diciendo el Pembogocho. Ya salto la palabra. Procesos, tendencias. ¿Qué relación vamos a tener a través de la guía con la IA? Guía con IA, ya te parece poesía. Claro, sí, ya estamos Inteligencia artificial, en la hora. PMI. ¿Qué podemos expresar con ello? En el mundo, yo creo que la IA es una revolución, ¿cierto? Sí. Y la gestión de proyectos no está aislada de eso. Si son fieles seguidores de PMI, se habrán dado cuenta de que hay muchas publicaciones que PMI está lanzando alrededor de la inteligencia artificial. Creo que nadie sabe exactamente cómo nos va a terminar impactando, pero es importante estar dando o conversando de este tema, porque tarde o temprano vamos a terminar integrándolo al trabajo. Yo creo que todos, de una u otra manera, utilizamos ya la inteligencia artificial para ayudarnos en el día a día de la dirección de proyectos. En mi caso, a mí me resuelve todos los temas que antes eran operativos, o sea, al PM le cargaban la responsabilidad de llevar la minuta. Entonces yo ya no hago ese trabajo, lo hace la inteligencia artificial y lo hace mejor de lo que lo hacía yo, porque tiene mejor memoria que yo. Entonces redacta mejores las actas. Tal es así que ahora los compromisos van automáticamente a la herramienta tecnológica en donde la herramienta dice y hace el seguimiento necesario. Entonces eso te crea un espacio para la gestión. Porque algo que no va a pasar con la IA es que converse con los stakeholders diciéndoles, esto es lo que pasa con el proyecto, vamos a ponernos adelante el proyecto, salgamos adelante. Ese tipo de cosas no va a salir. Pero sí te va a liberar de carga, al menos en el corto plazo como lo veo yo, de muchas tareas que antes eran como muy operativas para los PMs. Otro tema son las reporterías, ¿no? Ahora ya las guías, tú ves cómo están disparando reportes donde ni siquiera tienes que estar en la intervención. Entonces, hay un capítulo que está dentro lo vi en el tercer, en los anexos, hablando acerca de inteligencia artificial y de cómo incorporarlo de manera adecuada. Hay una certificación también que salió de inteligencia artificial que está entregando PMI alrededor de eso. Interesante, interesante. ¿Y cómo has percibido en tu ámbito estas, ¿cómo te puedo decir? Estos ecos que vienen ya anunciando la guía PMBOK? ¿Qué porcentaje podría, claro, cada ambiente es diferente, cada sector es diferente, hasta el país pues puede variar, pero qué porcentaje podría decir sería la parte ventajosa de implementar la IA a estas prácticas? Para romper el cambio, porque romper ese temor que muchos dicen, no, que me van a despedir. Oh, no, yo sé más que la inteligencia. Oh, no le he podido, no me satisface a mí. ¿Qué le dice Santiago a aquel que aún está con temor de implementar IA en su día a día, adicional al PEMBO? Bueno, no sé si es bueno o malo lo que voy a decir, pero hay un análisis del MIT respecto a el éxito de proyectos de inteligencia artificial. Y el 95% no pasaron de pilotos. Solo el 5% llegaron a producción, ¿no? Estamos hablando Sí. de iniciativas serias. Entonces, nuevamente, yo creo que no podemos dejar de hablar de la inteligencia artificial. Yo creo que no podemos dejar de utilizar la inteligencia artificial, pero sí hay que ser bastante conservador respecto a lo que queremos alcanzar y el tiempo en el que queremos alcanzar. La inteligencia artificial por sí misma no te va a ayudar a hacer nada, ¿no? Si le pones piedras a la inteligencia artificial, lo que te va a sacar son piedras cuadradas. Entonces, no es la solución por sí misma. Pero Sí. si la utilizas de una manera adecuada, entiendes a dónde vas, buscas y encuentras estos resultados que se van dando, entonces yo creo que la inteligencia artificial sí te va a quitar un montón de chamba de encima, especialmente la parte operativa. Yo estoy en un proyecto en donde utilizamos inteligencia artificial para procesar miles de facturas y que esas facturas sean asociadas, busquen errores y saquen los taxes que se están pagando. O sea, antes eso le tomaban a una persona 5 días sentada viendo números. O sea, imagínate esa persona cómo terminaba. Ahora la inteligencia le toma 15 minutos procesar toda la información
y con una certeza del 98%. Entonces, mira, ahí está la inteligencia artificial. O sea, funciona y tú puedes utilizar herramientas como Notion. No sé si han escuchado Notion, ¿no es cierto? Esta herramienta que sirve para muchas cosas y entre esas sirve para proyectos. La inteligencia que está pegada a Notion es fantástica porque ustedes les dicen, quiero una tabla que me permita hacer estas cosas y la inteligencia te crea esas tablas y te ayuda. Pero tienes que tener certeza de lo que le pides para que lo que está creando te sea de utilidad y no sea otra cosa más que adorna tu sala que no sirve para nada. Total, el impacto es la comunicación. Si yo te puedo solicitar, pues voy a poder obtener buenas respuestas a mis preguntas. Santiago, recapitulando un poco, hay una buena concatenación entre la sexta versión y la octava versión, por lo que estamos observando. Rescatando un poco las áreas de conocimiento o dominio, hablemos de riesgo. ¿Cómo se van a gestionar los riesgos de los proyectos a través de esta guía? ¿Qué promete? ¿Qué ventajas vamos a poder identificar? ¿Qué recapitula y qué innovación trae en tema de Bueno, riesgo? no vi cambios de riesgos en general, pero sí veo una cosa que me pareció fantástica, Sí. que es en los proyectos de agilidad, los riesgos no estaba como marcado, ¿no? Tú tienes cada semana, tienes los reviews en donde tú puedes identificar algunos elementos que pueden ser de parálisis, pero la gestión de riesgos siempre estuvo como en el aire. Ahora tú puedes, de hecho, ahí está sugerido en el PMBOK, una de las cosas que dice es, en agilidad podemos hacer gestión de riesgos sin que te queden viendo mal diciendo, estás usando métodos predictivos, ¿no? Sino que ahora puedes incorporar todo el proceso de gestión de riesgos utilizando métodos ágiles. Fascinante. Se rescata para seguir siendo competitivo. Si Total. recapitulamos estas áreas, entonces estamos hablando de comunicación, estamos hablando de adquisiciones, obviamente alcance, tiempo, costo, estamos hablando de calidad, estamos hablando de interesados o stakeholders, Ujú, integración, ¿qué más me queda en el tintero? Riesgo y ujú. pues siempre ¿qué invitación nos da Santiago? ¿Le tengo miedo? ¿Me va a comer esa guía? ¿O espero? ¿Qué pasa? No, Como yo, yo creo si yo que no conozco nada. es una Ajá, guía mucho más fácil, mucho más sí, estructurada. Vamos a tener la oportunidad otra vez de separar roles y responsabilidades. Recordemos que en el proyecto no solo el PM hace el proyecto, hay la gente de finanzas. Entonces, la sí. gente de finanzas quiere entender, quiere saber cuál es su rol, dónde es que ellos se desarrollan. Están recursos humanos posiblemente ahí trabajando en proyectos y recursos humanos quiere entender cómo es que ellos pueden colaborar para que los proyectos en realidad se desarrollen de mejor manera. Entonces, es un grupo multidisciplinario que hace esto y el PMBOK debe reflejar o debe permitir que las personas puedan desarrollarse en base a estas buenas prácticas que están escritas en este libro. Y había una pregunta que decía, oye, ¿cuál es la mejor forma de leer el PMBOK? Yo recomiendo no leer de corrido, no es una novela, no es un libro capítulo a capítulo, no es que terminamos el capítulo y nos quedamos picados y queremos leer el otro capítulo, no, puedes llegar a ser tremendamente aburrido, porque es un documento que es académico, es un documento que tiene un peso fuerte de lo que tiene conocimiento. Como yo les invito siempre a leer al libro es por demanda, es decir, quisiera entender cómo funciona esto del cronograma y voy y reviso cronograma. Tengo esta necesidad aquí de liderazgo. ¿Cuáles son las técnicas que yo debería aplicar de liderazgo? Y voy y reviso liderazgo y veo cuáles son las técnicas. Cosas que ahora el PMBOK está reforzando mucho es el liderazgo situacional. Ya veníamos con esto antes, ya se mencionaba en el PMBOK 7 sobre, de hecho, hay una parte que es bien interesante respecto a las técnicas, donde está Bruce Tuckman como uno de las teorías que se toma para el desarrollo de equipos, pero hace fuerza también con el liderazgo situacional, en donde dice, oye, ya basta de liderazgos planos, no puedes siempre tener el mismo estilo de liderazgo, ahora necesitamos enfrentar los retos con un liderazgo más flexible. Entonces, a veces vas a tener que ser directivo, a veces vas a tener que ser más mentor. ¿Cuándo hacemos esto? Esto es un reto para los PMs porque ahora tenemos que desarrollarnos nosotros para poder desarrollar los equipos. Entonces, fíjate cómo se vuelve, como tú dices, ¿no? Más ágil, más poderoso, más flexible, porque
Ya no son los 49 procesos que estaban ahí, son ahora 40 procesos, pero que no son obligatorios. Entonces, todavía podemos armar nuestra receta combinando predictivo, adaptativo y hacer las mezclas que nosotros podamos encontrar más interesantes para llevar el proyecto a buen puerto. Además, habla de la PMO. Ya habla, en el anexo ahí está una parte de PMO. Todavía no he visto, pero entiendo que está considerando una PMO que ya no sea tan rígida, ¿no? Una PMO más flexible, más desarrollada para favorecer o motivar el liderazgo entre las personas que están haciendo proyectos. Santiago, vamos a simular un escenario. Por primera vez yo asisto a una charla que una Nidia Martínez me invita, ingreso y me motiva, y obviamente porque como quiero ser cada día competitiva, me interesa certificarme PMP. Pero en Nicaragua pocas empresas, y quisiera saber, yo he sabido, investigué quién es Santiago Cartagena. Es un referente de la dirección de proyectos. Estuvo como líder regional para PMIF, ¿verdad? Sí, sí. Educational Foundation. Veo Justo que tiene experiencia. Son ajá. 25 años de experiencia. Y quisiera preguntarle, ¿Santiago Cartagena podría entrenarnos para aplicar a la certificación? Porque obviamente la mejor carta de recomendación que uno tiene es el trabajo, y tu trabajo es Así es. indiscutible. Podríamos en algún momento de manera virtual, porque no vamos a viajar a Ecuador, o de repente Bienvenidos. nos das una beca, Hacemos el ¿verdad? curso en Galápagos. Hacemos el curso en Pues, Galápagos. nos sacrificamos, pues. Entonces, ¿cómo podemos tener acceso a Santiago Cartagena? Después de que asistí a esa charla con Nidia, pero me interesa tener contacto con él, me interesaría la certificación, un estimado de tiempo, qué es lo primero el requisito que yo debo cumplir para aplicar, además de decir que estoy interesada. La respuesta corta es sí, encantado. Sí, sí. Me encantaría poderles ayudar a hacer este proceso de guía, ¿no es cierto?, de tutoría para que puedan llegar a alcanzar la certificación. No es un tema sencillo. Uno puede decidir hacer un autoentrenamiento. Y alguna vez había un estudio que decía cuántas horas necesita una persona para hacer esto y hablaban acerca de entre 230 y 280 horas para poder estar preparado para el examen, ¿no? Sin embargo, el tener un curso directo ayuda muchísimo a entender, no es suficiente, pero ayuda muchísimo a encaminarse para poder rendir el examen. Normalmente los cursos suelen ser de 30 horas, alrededor de 30 horas, para lograr encaminar a los participantes a que puedan rendir el examen de certificación, ¿no? Así que si están interesados, buenísimo, la certificación, cualquiera de ellas siempre ayuda en justificar o en un más en la profesión, ¿no? Si yo soy ingeniero civil y aparte tengo una certificación, pues yo tengo un más respecto al otro que no tiene. Si eres de tecnología, pues igual. Si eres comercial, igual. Recordemos que la dirección de proyectos no es más que un gestor de recursos. Entonces, eres un administrador y eso te permite a las personas que quisieran estar en otros roles, le permite a uno como director de recursos moverse a otros. Mi profesión es ingeniero en sistemas. Yo me gradué en el área de tecnología, pero estoy dirigiendo proyectos de construcción. No tiene nada que ver con lo que mi área de expertise, pero no pasa por ahí. Yo lo que conozco es el tema de dirección de proyectos. Entonces, me permite moverme o te amplía el rango de acción cuando tú estás metido en temas como proyectos. Una mente más abierta. Sí, Excelente. total. Santiago, hay un tema importante por el cual tú y yo nos conocimos y creo que tenemos en común, al igual de algunos colegas que están acompañándonos hoy en sala, Giving Back, que dice la octava edición para el Giving Back. ¿Qué hace Santiago? Continuamos, ¿qué nos proponen? ¿Qué sugieren a los profesionales? Y obviamente te vamos a tomar la palabra para lo de la certificación. Creo que si están interesados me permiten, Santiago, yo puedo compartir un correo electrónico para Claro, que claro. se contacten directamente. Pero hablemos del Giving Back. ¿Cómo vamos?
Sabes que es algo que no para, ¿no? Sí, El tema del voluntariado social es algo que a mí me cautivó porque aprendí muchísimo. De hecho, creo que uno aprende más de lo que da. Por eso yo siempre les he invitado a que entreguemos a la vida lo que la vida nos ha dado. No paro. Hasta hace una semana estuve en un evento que me invitó Junior Achievement y tuve la oportunidad de hacer un cierre de más de 1000 participantes, más de 1000 muchachos, en el cierre de unas jornadas que tenían ellos de una semana, ¿no? Entonces, es esa energía que alimenta el alma y que a uno le permite darse cuenta de que está en el camino correcto, de que esto vale la pena. Y si en algún momento alguno de ellos lo que encuentra como dirección de proyectos o como palabras de aliento sirve, entonces yo creo que el trabajo se hizo, ¿no? excelente, Santiago. Y es muy cierto. Entonces, ay, Santiago, te voy a tener que pedir disculpas porque yo siempre que los invito le digo, no te preocupes, son 30 minutos, 45 máximo, y ya llevamos 54 minutos. Ah, Yo con todo fascinada gusto, puedo llegar hasta yo medianoche encantado, contigo, pero yo depende de tu encantado. tiempo. Me gustaría invitar a algunos colegas si desean tomar la palabra, bienvenidos, porque hemos tenido varias preguntas. Una de ellas ha sido, traté de fusionarla, porque obviamente 48 preguntas, si respondiéramos una por minuto, solamente respondiendo preguntas nos íbamos en cada una hora aproximadamente. Pero en resumen, no le tenemos miedo a la octava edición. Nos No, para da la nada. oportunidad de adaptarnos, es flexible. Si alguien no ha tenido experiencias anteriores con las ediciones, valga la redundancia, anteriores, pues esta es un libro abierto para escudriñar según el interés. Como dicen, no tiene que ser tan pragmático. ¿Qué más podemos decir para dar la bienvenida a la octava edición del PEMBO? Mira, si las personas que están trabajando en proyectos Sí, han estado utilizando un modelo híbrido ya de manera natural, es decir, tú eres una persona que utiliza el cronograma y también utiliza el Kanban y eventualmente hace retrospectivas. O sea, si tú estás manejando este espectro, el PMBOK 8 te cae como anillo al dedo. Así, tal cual. excelente. Si estás del lado predictivo solamente, te vas a sentir que alguien te está colando otros elementos que antes no los tenías en tu agenda. Y si estás del lado ágil, ¿no es cierto? Vas a ver que en realidad la predictividad es algo que te suma de manera positiva. Así que no, yo veo que yo avisoro a esta versión como una versión mucho más robusta. Excelente. ¿Con qué frecuencia se están actualizando las versiones de PEMBO? Chuso, me parece que son cada 4 años. Ah, perfecto, para que todos sepamos, ¿verdad? Es que, Recordemos que, sí, recordemos que la Dirección de Proyectos o PMI tiene el estándar. El estándar está alineado con la 21500. Y eso significa que hay una regularidad de actualización. Es decir, que no es que el PMI hace porque quiere actualizar, sino que entiendo que hay una regularidad que se solicita para que el estándar permanezca siempre actualizado. correcto, la mejora continua. Y la verdad, te hago la Correcto. pregunta porque en algún momento me decía un colega, si me certifico y luego ya no he terminado de certificar, me viene una nueva versión, aquí tenemos tu respuesta. Roberto Ramírez, bienvenido. Veo que solicitó la palabra, puede hacer uso de ella. Muy buenas noches. Buenas noches, Nidia, muchas gracias. Buenas Adelante. noches, Santiago. Yo, bueno, soy nicaragüense, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de coordinar muchos proyectos financiados por organismos multilaterales como el Banco Mundial, BID, desde la función pública, es decir, desde el Estado de Nicaragua. En 2015 tuve la oportunidad de coordinar un equipo de alrededor 9 o 10 instituciones, no recuerdo, de gobierno para poder implementar un proyecto que se llamó el Programa de Integración Fronteriza acá en Nicaragua, que era básicamente modernizar 3 puestos de frontera. Mi pregunta es un poco, quisiera meterme un poco al detalle en los stakeholders, ya que fue un reto muy importante para mí coordinar este equipo de 9 instituciones que estaba conformado por un sinnúmero de
de personas que tenían multitareas, es decir, habían ambientales, ingenieros. Entonces, vos mencionabas, Santiago, perdón, que el stakeholder se actualizó un poco en el tema de las comunicaciones. Y Correcto. mi pregunta básicamente era si había alguna novedad adicional a ese tema en este punto. Y tenía una de los riesgos, pero Nidia ya lo manejó y lo planteó muy bien. Entonces me gustaría tal vez si pudieras dar un poco más de detalles en este tema de los stakeholders. Gracias. Mira, un poco de historia, ¿no? Stakeholders aparece, si no me equivoco, en la versión 5. En la versión 4 me parece que Stakeholder no está. Por eso antes eran 9 áreas del conocimiento y luego aparece Stakeholders. Y aparece Stakeholder porque PMI se da cuenta de la importancia que tiene la gestión de los interesados alrededor de los proyectos. O sea, un proyecto puede caerse por una mala gestión de interesados, a pesar de que haya dinero, a pesar de que haya poder, lo que ustedes quieran. Entonces, PMI cada vez ha sido más robusto a la hora de darle este entorno de manejo de los stakeholders. Entonces, entiendo, porque todavía no he visto el contenido de stakeholders, pero si uno ve lo que sugiere y lo que pasó con comunicaciones, porque, como les decía, había un área de conocimiento que era comunicaciones, esta pasó o es parte ahora de lo que es stakeholders. Entonces, ya la veo mucho más robusta, yo creo que está mucho más completa de lo que antes se hacía. Si ustedes revisaban antes de stakeholders, estaba identificar stakeholders, gestionar stakeholders, controlar stakeholders, me parece. O sea, no era algo en donde uno se sentía cómodo porque decía, oye, pero si esto es el corazón de los proyectos. No así riesgos. Riesgos tenía 7 procesos asociados, entonces eso permitía que, o te daba la magnitud de la importancia que tenían los riesgos. Entonces, se ve que Stakeholder ahora está más robusto y esto desde la perspectiva social y del lado público es bueno, porque normalmente del lado social y del lado público, los stakeholders son lo que en realidad hace que el proyecto tenga o no éxito. Entonces, esto también me parece un puntazo y gracias por señalarlo, porque esto nos permite ver o entender que en realidad han sido recogidas las opiniones de algunos de los voluntarios que hacían notar esto, ¿no? Darle más fuerza al tema de stakeholder. Día del no es una... Muy buena respuesta realmente, Santiago. Es que eso es importante, ver todo aquello que nos permita lograr llegar al objetivo del proyecto, que es la satisfacción del usuario, del cliente, y obviamente, Roberto, gracias por tu aporte, porque realmente, como podemos verificar, Santiago, aquí todos queremos ser mejores y estamos aquí porque nos interesa el desarrollo profesional, nos interesa la mejora continua. Si gustas, para los que se integraron tarde, te quiero agradecer, compartas de nuevo para que vean la gráfica de la evolución del PMBOK, y te dejo en sí la palabra. No sé si alguien más quiere participar, pero hagamos una pequeña reseña, por favor, sobre la evolución de las versiones del PMBOK. A través tuyo, te voy a pasar este documento, ¿no es cierto?, que he preparado para que ustedes puedan tenerlo de referencia, ¿no? Les habíamos arrancado o había arrancado enseñándoles este gráfico que es tomado del mismo PMBOK, en donde vemos cómo lo que son los principios de lo que eran 12 van a pasar a 6, y lo que antes teníamos unos dominios de rendimiento que no eran muy claros, pasan a estos dominios que ahora sí ya tenemos claridad. Y decíamos que en estos dominios es como el símil de las áreas del conocimiento. Tienen el mismo concepto. Desaparece, creo que dejé de compartir. Sí, déjate de compartir. Ok, desaparece lo que era integración, lo que conocíamos como integración, y aparece este que se llama gobernanza, que me parece fantástico porque es justamente lo que le da al PM esa condición de más empoderamiento, inclusive por el nombre.
Luego tenemos alcance, luego tenemos otra vez el cronograma, los costos, que ahora se llama finanzas, stakeholders, recursos y riesgos. Entonces decíamos que las áreas de conocimiento que antes teníamos o que conocíamos como adquisiciones ya no está, porque ahora está repartida en la parte de recursos. Ya no está el tema de comunicaciones porque eres parte de stakeholders. Ya no está calidad, porque calidad es transversal a todos los procesos que nosotros hacemos. Y es lógico, porque la calidad es un tema higiénico, decía Deming, ¿no es cierto? Es un tema higiénica la calidad. O sea, damos por hecho la calidad, no es que estamos preguntando, es como lavarse los dientes. Nadie piensa en que no te lavaste los dientes. Es un tema higiénico. Ya todos nos lavamos los dientes. Algo así es el mismo principio que ronda alrededor de la calidad. Y les decía que echemos un ojo a lo que son los apéndices y glosarios de esta versión, porque se viene interesante. Hay temas de sostenibilidad que están incluidos, hay temas de inteligencia artificial que están sostenidos. Y les dejo unos cuadritos aquí, por ejemplo, este de qué es lo nuevo, que es un resumen de todas las cosas que hemos podido ver, podido palpar. A lo largo de esta charla hemos ido explicando, ¿no es cierto? Pero no vamos a leer esto, sino que más bien les dejo para que ustedes puedan hacer una revisión. Veamos qué pasa de aquí hasta enero, que es la publicación que tenemos del PMBOK, y ir encontrando, seguir expulgando un poco más el documento para ver qué otras cosas podemos aplicar. A mí me encanta esto porque como soy docente, entonces debo revisarlo de arriba para abajo, y así tengo cómo explicar de mejor manera, ¿no? Y yo también entiendo mejor cuál fue los cambios que se sugirieron hacer. Muchísimas gracias, Santiago. Esta ha sido una charla enriquecedora que de verdad yo, Nidia, no lo siento, y comprendo también el verdadero compromiso. A todos les quiero pedir, me permitan un momento compartir pantalla, porque es poco lo que voy a decir ahorita, Santiago. Pero aquí tienen. Nidia Martínez, Academia del Ingeniero, otorga el presente reconocimiento a Santiago Cartagena, bien merecido, por su destacada participación como ponente de la charla PMBOK octava edición, más ágil, más flexible y más poderosa, contribuyendo al fortalecimiento profesional en gestión de proyectos, Managua, 5 de noviembre del 2025. Aquí está la firma de tu servidora. Uno de nuestros eslogans es una ingeniería más humana, más sabia y transformadora. Gracias, Santiago, por Muchas gracias. esta fascinante charla. Gracias a ti, te la vamos a hacer llegar. Y repito, si alguien quiere tomar la palabra, bienvenido. Y a ti, pues te diría, ¿qué más recomiendas? Y te comprometo en público para que esto se repita en próximas ocasiones. Todo gusto, con todo gusto. Sí. Adelante, Santiago. Con todo gusto, Nidia, te agradezco muchísimo. Gracias de ese reconocimiento. Esa era la sorpresa, no la tenía mapeada, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. Cuenta conmigo todo lo que es difundir la profesión. Yo creo que mientras más personas nos unamos va a ser mucho mejor por el beneficio de todos. La dirección de proyectos lo que busca es garantizar la entrega de valor. Recuerden, y eso es una de las cosas que también pasa en el PMBOK 8, ¿no? Se centra en la entrega de valor. Creo que eso es algo que nos hace falta como humanidad, siempre considerar ser más eficientes a la hora de hacer nuestros proyectos. No tenemos todos los recursos que quisiéramos, ¿no? Entonces hay que buscar la eficiencia de alguna manera. Es correcto, la optimización. Un favor más para todos. Enciendan cámara, nos vamos a tomar la foto digital. Su mejor sonrisa. Está compartida tu pantalla. Está comparado, perdón, tienes razón. Gracias por la observación. Por favor, enciendan cámaras para que tengamos la foto del recuerdo. No sé, Santiago, de repente veo que la vista solo está contigo. Quisiera que todos estuviéramos acá. Tengo la vista, veo a varias personas. ¿Pero están todos o solo no, te veo a ti, Gandhi? Estamos, o sea, yo veo. Ahí está Axel también. Saludos, Axel. Axel, te reconocen. Qué bueno, sí, miren la memoria de Santiago. 2019 estuviste por acá, por Nicaragua, claro, Santiago. Sí.
Ahí también está, veo tenemos. Fatimilla también que me acompaña. Un saludo, Fátima. Hola Fátima. Voy por Galápagos, ya tengo una invitación, por ahí vamos Sí, a sí, sí, pasar. sí. Sí, sí. Bien, agradecerle a todos por participar, al ingeniero Álvaro Aragón, Andrea Beteta, ingeniera, Axel Chavarría, amigo Verde en Común, doctor Daniel Corrales, ingeniero David Dávila, ingeniero Derlin Miranda, Fátima, no sé si es arquitecta, ingeniera, es más, voy a mencionar los nombres, tengo temor a equivocarme, aunque a veces uno dice ingeniero Marvin Rizzo, que aquí vemos acá, especialista en áreas de agrícola y también han trabajado en proyectos de impacto a nivel de gobierno central y uno llega y dice, wow, aquí sí estuvieron gerentes de proyectos. Jorge Aguilar, Roberto Ramírez, gracias por tu intervención. Arquitecta Sigrid Castilla, ingeniero Yarit Martínez. A todos, espero que nos encontremos en próximas oportunidades. No sé por qué mi pantalla me está dando bromas ahorita con la vista. A ver, si gustas, te tomo yo, hago un print Please. screen Ok, y te todos con paso, nuestra ¿ya? mejor sonrisa, como que si ya estamos certificados PMT. Eso. O para nuestro Entonces próximo va. encuentro. 1, 2. Eso, ya. Te paso este Gracias, momento. Santiago. Por favor, ahí la vamos a compartir a todos por WhatsApp y en los grupos. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Esta es una iniciativa en la cual queremos reunirnos por temas profesionales, temas de tendencia, ya veo que le estoy recibiendo la imagen, temas de tendencia que nos permiten a todos crecer como comunidad en aras de la mejora continua, en aras de la competitividad. Estoy viendo que ya llegó también el archivo que les vamos a compartir a todos. El video por ahí lo vamos a compartir en YouTube para que lo repasen si así gustan los demás y para todos un abrazo, que tengan una feliz noche. Ya veo que son las 7:10. Yo te decía 30 minutos, Santiago, pero... Encantado, yo puedo seguir. Como ves, la pasión por los Sí, proyectos, a mí esto podemos seguir conversando de largo, así que cuando quieras, siempre será un gusto. Y más si igual. estamos desarrollando y manteniendo esta comunidad en este país hermano de Nicaragua. Así que les mando un Gracias. fuerte abrazo a todos. Cuenten conmigo cualquier pregunta, duda, queja. Así que ahí estamos. Gracias. Y creo que me salté a Don Espinosa y disculpo si en algún momento no los mencioné, pero es la emoción, ¿verdad? A veces somos seres humanos y nos ponemos ciegos. Axel, ibas a tomar la palabra. Adelante, Axel. No, Gracias. no, que muchísimas gracias. Un saludo, Santiago. ¿Cómo estás? Un ¿Cómo está abrazo todo? muy fuerte. Sí. Vale, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. A todos, buenas noches. Dice saludos. Buenas noches, sí, Todo, arquitecta todo, Sidri, claro que sí. Para todos, claro. Fátima, un gusto, espero conocerte pronto. Ingeniero Marvin, adelante, ingeniero Marvin José Rizo. Saludos, 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 saludos. Gracias, Santiago. Un placer. Gracias, Nidia, por invitarme. Gracias a ustedes por asistir. Qué excelente noche Buenas hemos tenido hoy. Buenas noches a todos. Bueno, me despido. Gracias, Nidia. Te mando un abrazo muy fuerte. Está Suerte. bien. Estamos en comunicación. Gracias, Seguro, muchas sí, sí. gracias, dice el Gracias, doctor. gracias. Sí, gracias. Estoy leyendo los anuncios. Hasta pronto a todos. Muy buenas noches y gracias por asistir. Dejo de grabar. Dejo de grabar ahora.